Bueno, buenas tardes, buenas noches, noches a todos. Feliz día de San Valentín, y precisamente como el día de San Valentín vamos a tener un acto un poco diferente al que solemos tener, ¿vale? Vamos a ponernos un poco románticos, literalmente. Ya sé que Helder no era romántico, pero el chiste lo tenía que hacer. Y va a ser diferente porque efectivamente no vamos a hablar, no parece que vayamos a hablar de novedades, porque vamos a hablar de Helderling, pero es importante de vez en cuando que hagamos este tipo de actos y son interesantes, porque precisamente Helderling, ya sabemos todos que es el poeta de la modernidad, es el poeta que inaugura la reflexión moderna de la poesía sobre el lenguaje, sobre la relación del lenguaje con nosotros mismos, y precisamente Helderling lo que hizo, Helderling lo hizo traduciendo a Píndaro, es decir, volviendo a Píndaro fue como inauguró la poesía moderna. Entonces Verónica Jafé, que va a ser hoy nuestra maestra, ha hecho eso precisamente, ha vuelto a Helderling para volver a pensar las relaciones entre el lenguaje, la poesía, nuestro tiempo, los tiempos modernos, la relación entre el lenguaje y otros lenguajes, y eso es lo que vamos a tener esta tarde. Verónica Jafé, para los pocos que no la conozcáis, estudió letras en Caracas y literatura alemana en Múnich, donde ha sido también docente en varias universidades de Venezuela, y es editora, ensayista y como traductora ha traducido a Gottfried Benn, a Else Lasker-Schüler, Porcelán o Ingeborg Bachmann. Eso como traductora, y como poeta ha publicado El arte de la pérdida, El largo viaje a casa, la versión de Ismena, Sobre traducciones, que es una colección de poemas de 2000 a 2008, donde también jugaba con esta traducción entre texto e imagen. La traducción de los campos esféricos de Friedrich Hölderlin, que es de lo que nos va a hablar esta tarde. Y por último, de la metáfora fluida, que es otra colección de poemas de 2009 a 2014. Y bueno, sus traducciones visuales, como ella llama a sus obras pictóricas, a sus poemas cuadros, han sido presentados en Viena, en Caracas y en Madrid. Muchas gracias, Verónica. Te dejamos el escenario a ti. Bueno, gracias al centro, gracias Julieta, gracias Pablo, gracias Rosano, está por allá. Gracias a ustedes que me van a escuchar un texto que preparé para hablarles de este libro. Desde que trabajé a finales de los años 90 en un ensayo sobre las metáforas de la traducción y leí sobre teorías tanto de la traducción como de la metáfora, se me hizo evidente algo que podrá parecer de un lugar común. Traducción y metáfora tienen sentido muy parecido, que refieren al traslado o transporte de imágenes. Ya pocos años antes, la lectura del libro sobre las diferentes antígonas de George Steiner y, por supuesto, la revisión de la historia de la traducción en Occidente de su libro Después de Babel, me abrieron los ojos para otras afinidades y nuevos paisajes. Tres lecturas, sobre todo, me sirvieron de guía para adentrarme en ellos. La introducción que Walter Benjamin escribe a su traducción de algunos poemas de Baudelaire y que llama La tarea del traductor, varios ensayos sobre metaforología del filósofo alemán Hans Blumenberg y las reflexiones sobre el metafórico del filósofo Martin Zilli. Aprendí que traducir poesía significa en gran medida transportar imágenes. La poesía, al menos en la historia de Occidente, perdura y se decanta en su traducción, y es cierto que en ella no existe lo propiamente moderno si no se confronta con lo antiguo y ajeno. Eso hizo Hölderlin hace 200 años con una consecuencia impresionante. Entendió a la perfección que la poesía como lenguaje metafórico por excelencia solo puede traducirse en la apropiación y no en la copia y reproducción de las imágenes antiguas, y es así como puede aprender, como él mismo dijo, sobre la tarea del poeta, cito, el uso libre de lo propio y ser, en efecto, individual, original.
En sus famosos himnos todo reposa sobre las imágenes. El Rin o el Danubio serán imágenes de míticos semidioses, como Hércules, pero también metáforas del paso del tiempo, de los procesos civilizatorios, de reflexiones poetológicas del poema mismo. En 1998 comencé a traducir la traducción que hizo Israel de la Antígona de Sófocles. La publiqué en el 2000 como la versión ismena. Eran versiones más o menos fieles de fragmentos de la traducción hölderliniana, con poemas propios entendidos como versiones muy libres, como apropiaciones de los fragmentos traducidos. Aparecen como apuntes a pie de página. No había imágenes. Allí sentí por experiencia propia la insuficiencia abismal de toda traducción. En un poemario llamado Sobre Traducciones, publicado en el 2010, junté sentimientos con reflexiones y con los primeros acercamientos a poemas de Hölderlin. Leo los 3 primeros poemas de ese libro que llamé teóricos. No son las lenguas extranjeras entre sí, son familiares. Se aman y se odian todas desde siempre, porque se quieren en lo mismo, al decir como dicen las vasijas rotas. Que esconde y jamás revelará la traducción, sino la lengua, real o himerina, la pura y simple, mi lengua. Dentro del bosque de las lenguas escondido acecha el original, para no tener que responder que con su nombre llora a la foránea traducción. Le contestará el eco, ninfa ajena, desde dentro de su propio bosque. Esta es una de las primeras traducciones que hice de un breve texto propiamente hölderliniano, que fecha en mayo de 1801. Lo leo en alemán. Singen wollte ich leicht wie Gesang, doch niemand gelingt mir's. Es macht mir Glück, niemand die Rede gelangt. Y que traduzco como cantar quise, ligero canto, pero nunca lo logro, pues hizo mi suerte que jamás el hablar me fuera fácil. Y en versión libre de ese poema, poesía así fácil, ligera, quise hacer siempre, pero no lo logré. Por suerte me tocó lo lento y difícil. Poco a poco me armé de valor y decidí acercarme a los famosos himnos de Hölderlin. Los 14 grandes himnos de Hölderlin no están incluidos en las primeras obras supuestamente completas de 1846, sino en pocos fragmentos. Y es solo en 1916 cuando se publican como, cito, corazón, centro, cúspide de su obra, su verdadero legado, según dice Hillenkrantz, su editor, un joven escritor del círculo de poetas Stefan George de radical esteticismo modernista. Hölderlin se convierte en profeta y mártir de este círculo neorromántico simbolista, la voz necesaria para esos tiempos de penuria, de escasez, de miseria, la dürftige Zeit, una expresión de una de sus elegías más famosas que se llama Pan y Vino. La primera gran edición de sus obras completas se comienza a trabajar en 1941 para conmemorar en 1943 los 100 años de su muerte y presentar su obra como, cito, ópera magna del espíritu alemán, en pleno nazismo. Esta edición, llamada Stuttgart, se termina de publicar en 1985. Por múltiples razones editoriales e ideológicas, despierta diversas críticas y en 1975 se comienza a editar la llamada edición de Frankfurt con estricta fidelidad facsimilar. El último tomo, número 20, se publica en el 2008. Su editor, Isaac, lo presenta como edición cronológica e integral e incorpora todos los cantos en 2 versiones, alfa y beta, para integrar las correcciones y anotaciones hölderlinianas con los poemas y fragmentos ya establecidos en ediciones anteriores.
por esta dual atención tanto a la intención del poeta de presentar, cito, cantos patrióticos al estilo pindárico, así lo llamó el mismo Hölderlin, como a su persistente reformulación, corrección, transformación, variación. La edición de Sattler es, más allá de su seriedad de reproducción facsimilar, la reconstrucción más fiel y más cuidadosa de estos himnos. Es la que mejor muestra la verdadera dimensión e importancia, la modernidad por largo tiempo olvidada de la poesía tardía de Hölderlin. Esta modernidad se fundamenta en la conciencia de sus diferencias y semejanzas con la antigüedad clásica. Porque al traducir a Píndaro y a Sófocles, Hölderlin había reflexionado sobre las semejanzas y diferencias de aquella poesía de su contemporáneo, redefiniendo el neoclasicismo de la Ilustración como toma de conciencia sobre las constantes variaciones que unen y diferencian de la literatura moderna occidental de la clásica griega. En una punta al margen, en uno de sus textos teóricos, Hölderlin parece revelar las recomendaciones de Sócrates sobre las bondades de la comedia para el poeta trágico y la tragedia para el escritor de comedias. Cito: el poeta trágico hace bien en estudiar al lírico, el lírico al épico y el épico al trágico, porque en lo trágico está la conclusión y perfección de lo épico, en lo lírico la de lo trágico y en lo épico la de lo lírico. Quiero llamar la atención sobre las diferencias de concepción con su amigo Hegel. Si la dialéctica hegeliana, simplificada hasta lo caricaturesco, por supuesto, puede resumirse en términos de lógica aristotélica, como tesis, antítesis, síntesis. Esta dialéctica propone una clara dirección en la historia del así llamado progreso humano, en los tres tiempos del arte, la religión y la filosofía. Este proceso lineal culminaría en un pensamiento libre del espíritu absoluto. La última síntesis, la filosofía, no solo incluye, sino que supera y domina las dos etapas anteriores. El modelo de Hölderlin es más bien una elipsis. Lo heroico y épico, que es, cito, metáfora de los grandes afanes, de las grandes hazañas, los trabajos y esfuerzos humanos, culmina en lo trágico, en la caída y ruina, entendida como, cito, metáfora de una reflexión intelectual, que a su vez, por ser reflexión, encuentra su forma culminante en lo lírico, íntimo, personal, individual, como metáfora de una emoción o sentimiento para recomenzar el ciclo pasando nuevamente a lo épico. Sin privilegiar alguno de los tres momentos, Hölderlin se mantiene en su concepción de la historia humana fiel a la tríada poética clásica de lo épico, trágico, lírico, pero también y sin pretender construir grandes sistemas filosóficos, ni ver pasar un espíritu universal, o más exactamente el alma del mundo, la Weltseele, en la figura de Napoleón, como hace Hegel, quien lo ve pasar a caballo en 1806. Hölderlin recoge en estas reflexiones su propio camino existencial, su alma individual, que en ese año de 1800 deja atrás la novela inferior, el Eremita de Grecia, la tragedia de la muerte de Empédocles, y en 1802, 2 años antes de que Bonaparte se coronara emperador, comienza a trabajar en sus himnos espéricos, sus grandes cantos patrióticos. Hölderlin ya había visto y vivido la tragedia y comprendido su papel como poeta moderno, cantor de lo propio y patrio, la toma de conciencia en metáforas. Comencé a traducir los himnos espéricos de la edición de Sattler de la forma más fiel y literal posible. Primero Andenken, después Lister y luego Nemocio. Pronto me di cuenta que no entendía nada, o muy poco, de lo que traducía. Tuve que parar, recomenzar muchas veces, hasta que leyendo y releyendo los escritos de Hölderlin y ayudándome con algunas de las miles y miles de páginas escritas sobre él, en
cierto momento pensé en recurrir a imágenes en concreto y comencé a trazar las imágenes que asociaba con los poemas, de verdad, literalmente, son un lienzo. Y la imagen primordial, esa que Grünberg llama metáfora absoluta, era por supuesto la del río. El de Heráclito, que es el mismo, nunca lo es, o el de Píndaro, que comienza su primera oda olímpica diciendo: lo mejor es el agua. Trazar el curso de los ríos poéticos de Hölderlin, ese paisaje lingüístico de míticas significaciones que también analiza e interpreta Sattler, fue como hacerme mapas para no perderme en las múltiples complicaciones de estos poemas tan oscuros. Con ellos fui comprendiendo, apropiándome por instantes, en versos sueltos, imágenes aisladas, de la extrema agilidad y bellísima extrañeza de sus poemas. Y así, pasando del texto al cuadro, del cuadro al texto, creí entrar yo también en el río. Comencé en el 2003 y terminé, si es que se puede terminar una traducción, en el 2013. Describo rápidamente la estructura de este libro. Paralela al original alemán en las dos versiones alfa y beta establecidas por Sattler, que aparece impreso en la columna de la izquierda, está la traducción lo más literal y fiel posible. Luego se reproduce el lienzo correspondiente al himno con la explicación al reverso de los objetos colocados en estos collages. Siguen las versiones más y más libres de cada himno. Algunas veces escribí solo una, otras dos, otras tres, otras cuatro. Quiero pasar ahora a las traducciones de algunos de los cantos. Y el himno de lo que en la edición de Sattler se llama poema es Andenken, recuerdo. Es uno de los más conocidos de Hölderlin, fue publicado en 1808 y quizás el último poema que Hölderlin preparó para su publicación. Ha sido interpretado por multitud de estudiosos y críticos, entre ellos Heidegger y Adorno. Su título significa literalmente un pensar en. Es decir, un pensamiento que incluye el objeto de su pensar dentro de su acción subjetiva. Tal pensamiento no es universal y teórico, abstracto, sistemático, sino poético. Como pensar poético es una forma de recuerdo y memoria, que en su forma poética incluye y expresa las imágenes, metáforas, ideas en sus ritmos y tonos. En este sentido, el poema no habla de nada, sino que en su fluidez y paso de recuerdo en recuerdo, de verso en verso, da, construye, fundamenta, dona lo que los famosos dos últimos versos no pueden nombrar, sino como lo que queda. En un estudio de 1986 que el filósofo Dieter Heinrich le dedicó a este canto, se habla del citó poema como realización, consumación de esta filosofía no filosófica, sino poética. El título se recoge en el final, como el Gironda recoge los ríos Garona y Dordoña. Los paisajes, las ciudades, los ríos recogen, retoman, todo confluye, como sus mareas y contrastes, sus fiestas y soledades, sus diferencias de posiciones, sus estuarios y mares en el transcurso acompasado del poema mismo. Leo el original, la traducción literal de la primera estrofa de Andenken y de los muy citados últimos versos. Der Nordostwind, der liebste unter den Winden mir, weil feurigen Geist und gute Fahrt verheiße den Schiffen, geh aber nur und grüße die schöne Garonne, die Gärten von Bordeaux. Dort am scharfen Ufer geht der Steg und in den Strom tief fällt der Bach. Darüber aber entschauet ein Gefahr von Eichen und Silberbachen. Esto es traducido literal. Sopla del oeste el porvenir más querido entre los vientos, porque anuncia ánimos de fuego y buen viaje a los marinos. Ve ahora tú y salúdame a la bella Garona y jardines en corderos. Allí
flotante ribera pasa el camino y al río cae profundo el riachuelo, contemplado por una noble pareja de robles y álamos blancos. Y el final, nun aber sind zu ihnen gegangen, dort an der luftigen Spitz am Traubenbergen, wo herab die Dordogne kommt. Und zusammen mit der prächtigen Garonne meerbreit ausgeht der Strom. Es nimmt aber und gibt Gedächtnis die Seele, und die Liebe auch heftet fleißig die Augen. Was bleibt aber, stiften die Dichter. Y ahora hacia las Indias partieron los hombres allí en la punta de viento, junto a los viñedos donde desciende la Dordogne, y junto con la espléndida Garona, ancho y marino, termina el río. Reciben pero y regala recuerdos el mar, y el amor diligente fija la mirada, mas lo que queda lo fundan poetas. Y estas son parte de las versiones más libres. Si de verdad nos vienen del norte y del este los vientos más duros, más fuertes, que sean por las buenas, que nos sirvan de estímulo fogoso y nos den el coraje de echarnos al mar. Por eso también es bueno el recuerdo de ríos elegantes y cultivados que acompañan hermosas y verdes ciudades que cuidan de la juventud presurosa con la nobleza de sus árboles deseados. Y del final, los viajeros saben que el futuro es largo y viajero, que se abre como un ancho mar alimentado por dos grandes ríos, grandes y vinosos. Un mar que guarda los recuerdos, que da amores y los toma, para que solo queden después como tesoros en quienes recuerden y en quienes escriban. Esto es una segunda versión. Es cierto que ya no funda la poesía como decía antes, y los grandes han muerto con sus poemas, con espuma en la boca. Y los locos no han sido nunca poetas, y los niños siempre mienten como ciudades, vallas y vitrinas. Pero igual nos quedan los ríos, las aguas silentes con su alma cambiante, que en alemán es femenina. Son ellos los que regalan, gracias al viento, la lluvia, estos vinos bordoleses de piel oscura, miel de roble y fruta tanina, boca de canto y recuerdo, aunque solo sean aquí, desde un país ajeno, mal traducidos. Pero ya lo sabía el poeta, se han ido los amigos, se han acabado las tertulias, los consuelos fáciles, paseos a la playa de la juventud. El mar, dijo, quita y regala recuerdos, la memoria de amigos que ya no son y otros que han partido a fundar ilusiones en lejanas lenguas incomprensibles. Me quedaré aquí entonces, recordando versiones con una forma de pensar con todos mis amores, es decir, pensar fijando papel y lápiz sobre tela en memoria de todos mis muertos. Y todo había comenzado con lo más antiguo, lo que quedaba como objeto y recuerdo y como imagen. Y por eso usé las amonitas, los bellísimos leones de las cuevas de Chauvet. Esos caracolitos, signos de la millonaria antigüedad de la tierra y las culturas de los animales y las cuevas del Paleolítico, me ayudaron a marcar y medir la profundidad imaginaria de uno de los más hermosos orígenes de la poesía moderna occidental. Heinrich describe como respuesta trágica a este fundamento poético otro canto dedicado a la memoria, que es de Nemours. Aquí la conciencia trágica es omnipresente, el saber fundamental de toda la poesía tardía de Verlaine, que la unicidad del origen está definitivamente perdida, pero que se guarda en lugares del mundo y en momentos de la vida consciente, ese saber se quiebra en emoción. Cuando Verlaine lo escribe, ya ha traducido las dos tragedias de Sófocles. Según Heinrich, el saber está en la conciencia ahora abiertamente trágica del error, ruptura, oscuridad del poema, que lleva el nombre de una titán, que también cae ella en el error y en la tristeza. Ya el canto no puede fluir de verso en verso, se rompe y fragmenta, y la traducción pindárica a himnos propios resulta imposible.
Esta poesía se sabe construida desde la tragedia y como conciencia de sus límites y fracasos. Leo los primeros versos en original y en la versión literal del canto de Mosina, que ha sido titulado también como La serpiente o la ninfa. Reisenden Feuer getaucht, gekocht, die Frucht auf der Erde geprüft wird, eingesetzt ist, dass alles hineingeht, schlangengleich, prophetisch, thronig auf den Hügeln des Himmels. Maduras están, hundidas en fuego, cocidas, las frutas probadas en tierra, y ley es que todo deba entrar en ella, cual serpientes, profetas soñando sobre la colina del cielo. Y esto es una versión libre. Primero, dijo el poeta, es la serpiente verdad, el río Memoria Mimosina, que se opone a ese otro, Lete, río del olvido, del que beben los muertos para no regresar con la carga leñosa de sus desgracias pasadas. Después la ninfa madre de las artes que transforma el recuerdo en fidelidad, es decir, en nostalgia. Pero esta es desenfreno y es de furias el volver atrás siempre y siempre el dolor a la venganza dragona de estériles lunas, caballos ruidosos, cuando en la huida se vuelven sin sentidos la cacofonía del sufrimiento. Recordó él, el poeta, y convirtió robles en pedales, sonido y papel, porque supo que la novia sería el hermano. De él el anabismo, pero también la paciencia, el tiempo que los dioses eternos solo poseen en exceso, como los grandes ideales. Se suceden, dijo, las verdades, pero a veces también los amores que iluminan como la nieve en manchas del suelo, signo del día sobre el polvo, alondras nobles como flores, nubes valientes pastando en el verde cielo alpino, a veces atravesado por la furia maleante, incomprensible de un ocasional acompañante en el difícil camino. Pero el valor murió, dijo, blando conmigo, la vergüenza de la locura castigó la soberbia o valentía del guerrero. Quedó el dolor grande en la sien después, cuando la tarde vinieron las sombras como rizos revueltos en un campo de batalla. Murió la libertad ante ella en la patria, junto a la vieja montaña, y cayó el recuerdo porque no supo contener el alma en la falta y en el exceso de tristeza. Tal es el traduzco ahora de lo que dijo el poeta. Muchos de mis aprensiones y temores para traducir los signos tenían que ver con su inmensa e intensa recepción, no solo en la crítica literaria y filosofía alemana, sino también de otros países europeos. Quizás la lectura más problemática de Deleuze sea, al menos para mí, la de Heidegger. Escojo fragmentos de un libro muy comentado por Heidegger, que es el Lister, y otro apenas mencionado por él, pero interpretado por muchos otros como clave para la filosofía hegeliana, que es Patmos, para mostrar un poco mi diferencia con la lectura de Heidegger. El Lister, o también el signo, se refiere al nombre que los griegos tenían para la parte baja del Danubio, personificada en la figura de un héroe mítico. En el lienzo que traduce este himno, lo heroico y mítico de aquel signo se concreta para mí en varias piedras que recogí en una visita al campo de concentración de Mauthausen, a orilla del río. Jetzt komme Feuer, begierig sind wir zu schauen den Tag und die Prüfung ist durch die Knie gegangen, mag einer spüren das Waldgeschrei. Ven ahora fuego, ansiosos estamos de ver el día y la prueba nos atravesó la rodilla para sentir los gritos del bosque. Y una primera versión que titulé El Danubio sobre el río hondo que es el Lister de rápida corriente o el signo de estos iguales tiempos.
que son ahora en presente o ya lo eran antes, altivos y amenazantes, ansiosos están por ver la luz del día y sobreponernos a la oscura prueba de la rodilla partida, eco propio del grito y dolor del bosque, o mejor, de la selva de mis semejantes. Y una segunda versión: que venga entonces lo que sea y caiga sobre nosotros el caos, porque nos enseñará la verdad. De verdad me partí la rodilla solamente y tengo tornillos en la tibia que a veces duelen, como gritos salvajes con el frío. Pero es tan difícil la esperanza hoy, el deseo por construir junto a un río y cultivar con coraje indio y alfeo la palabra libertad que nos viene de antaño. Porque hay dos medidas siempre, y los bosques han caído bajo el peso de la roca, y es buena la sombra entonces de pinos antiguos, como dioses fluviales, istros, danubios y orientales. Nos habrían dicho mucho de regreso antes la montaña y el caudal de los signos como ríos, porque mostraban sus dobleces al cielo como niños, noche y día, triste y alegre. Pero aunque la paciencia entenacía puede hacer burla de lo libre, y la juventud como un potro frenado muerda su vida, ya nada nos queda esperar, sino la verdad que dijo el poeta: sin sed necesita la roca y surcos la tierra, porque inhóspitos somos los humanos, salvajes como tormentas, sin paciencia. No, que no venga, pues nadie supo ni sabrá nunca que nos traducen los ríos porvenires. Con el canto llamado Patmos, que la isla de la revelación y profecía de San Juan el Evangelista, asocié un poco arbitrariamente el mío. Es una traducción muy libre de las imágenes mitológicas y crísticas del original, a mi experiencia ante un río tan cargado de significados, metáfora de la dualidad de lo religioso en su camino por el desierto. Na ist unschwer zu fassender Gott, y in der Version Beta: voll Glück ist, keiner aber fasset allein Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Feld auf. Cerca está el Dios y difícil de comprender, y en Beta: lleno de bienes, pero nadie toca y comprende solo a Dios. Pero donde hay peligro crece lo que salva también. Y en la primera versión libre: cierto, muy cierto, y más cerca está lo bueno, pero está la sorpresa, instante y tan fugaz, que regresa entonces la banal maldad y se abre la sombra del abismo, y los montes de diaria labor, y lejos volaron las águilas, sin temor hacia cumbres de mejores tiempos. Nos queda la inocencia del agua, la fidelidad de su sentido, porque eso es lo que dijo que dejó el poeta: lo que resta en el dorado humo, el perfume de las miles de mesas, los miles de montes, de los riachuelos, patria y país, aguas arriba. En la fuente del profeta, en sus nombres, en sus fuegos serenos, en la luz que florece, en su perdón de nieve, en la dignidad de la columna, Patmos heroína y su costa turca, rumorosa, incierta llanura marina. Y ya voy a terminar. Y quiero terminar con la lectura de una de las versiones libres del canto al Rin, como resumen de lo que la traducción de los himnos de Federic significaron para mí en esos comienzos del siglo XXI, viviendo fuera de Venezuela. Y es la segunda versión libre, que llamé un poema como un río. Es cierto que no podría traducir ahora un poema como un río, porque nada ha fluido así, en mi país, en mi paisaje, ni tengo en esta mi lengua recuerdo alguno del acento que marcó al griego tanto como el alemán. No es metáfora ya el río, ni de canto, ni de heroicas rimas o hazañas criminales. Son muchas las atrocidades. Mi madre se fue hace años, pero aún quizás de destinos que, como mi país, prefieren borrar las necesarias fronteras y quedarse en la sombra, soñando como necios con palabras grandes, con revoluciones,
Prefiero retomar en una traducción del húngaro que desconozco por completo una frase que me traduce a mí al menos eso que el río le había dicho al siento yo, por tan sincero, último poeta en lengua europea. Es más fácil entregarse a ideales y salvación de humanidades que responder por la vida propia. Eso, o algo en tal sentido, dijo Imre Kertész, sobreviviente de Auschwitz, escritor modesto y cortés, como dice la revista alemana, en Berlín, un 26 de octubre del año 2005. Pero soy injusta. Fue mi poeta, el mismo Hölderlin, quien me enseñó a ver la traducción, la poesía y la metáfora del propio río, como el fluir de la memoria, de la lengua en mi país, que no me pertenece, ya lo sé, ni a mí ni a nadie. Tenemos diálogo. Si alguien quiere decir algo. Bueno, y quizás sí, yo sí quiero decir que este libro o sea, que es una obra solamente mía. El diseño es de una gran diseñadora venezolana que se llama Estadía. La edición estuvo a cargo de Sandra Caula. Hay un ensayo introductorio de Miguel Izaba que es muy bueno. Las fotos son de Ángela Bonadies. Bueno, y fue complicado hacerlo. Y creo que todavía unos ejemplares afuera. Verónica, una curiosidad, bueno, agradecerte muchísimo la riqueza y el equilibrio entre el saber y también la distancia que pone preguntas, ¿no?, encima de la mesa con todo esto. Pero una pregunta anterior a todo es, ¿de dónde tu relación con el alemán, tu saber del alemán y tu relación biográfica, quiero decir, dónde lo aprendes, cómo y cómo lo sientes en relación a su convivencia con tu lengua? En fin, ¿cómo ha funcionado todo eso en ti, en tu vida como creadora? Mi padre era de origen alemán, emigró a Venezuela en el 30. Mi abuelo en el 36, él en el 39. Y mi madre era venezolana. Entonces, ambos creo que tomaron la decisión de que nosotros que fuéramos bilingües. Ajá. Entonces ella nos hablaba en español y él en alemán. Y después fuimos al colegio alemán, entonces teníamos, creo que una vez, no sé, 3 veces a la semana clases de alemán, bueno, así. Y después fui a estudiar a Alemania. Y ahí cambió mucho mi relación con la lengua. Recuerdo que, me salió una beca, buenísimo, me voy. Y entonces llegué y como un seminario introductorio me hacen leer a porcelana. Yo no había leído porcelana. Y eso fue así como, de repente se abrió el piso, una conciencia de lo que está asociado con el idioma alemán. Que en el ámbito familiar, no se hablaba de eso. Y entonces eso sí me cambió la relación. Y después, estudié 6 años en alemán, leía puro alemán y ya en casa, poesía alemana se leía mucho.
pero sí, es una cosa como ambigua y no es fácil. No es fácil. Pero o sea, nunca me plantearía escribir en alemán. Por exageré también. ¿Y Hölderlin cómo entra? Yo creo que, bueno, recuerdo vagamente haber hecho el seminario sobre Hölderlin y eso, que más bien sus poemas convencionales, por ejemplo. Y creo que cuando leía Steiner y lo que él dice de esa traducción, también, sí, sobre todo Steiner. Y entonces mi interés era que había hecho él en Antígona. Entonces, por esa vía de la Antígona de Hölderlin, bueno, y estaban saliendo las ediciones estas de Sattler, que, o sea, era una cosa que yo nunca había visto, ni los cartones así editados. Y era muy impresionante, sí, muy impresionante. Y bueno, yo he leído a Heidegger y no voy a meter estos rollos así tan grandes, cantados más o menos. Pero esto era otro género, no tenía mucho que ver. Era muy poco en el sentido heideggeriano, no era nada alemán este Hölderlin. Sí, era más bien europeo, como que y eso lo aprendí traduciendo. ¿Sí? Y después, bueno, no sé, también es así como, vas a poder, no vas a poder, se puede. Bueno, a rato se puede, no se puede, qué sé yo, sale algo. Sí, y ya, pues bueno, eso hizo una exposición. Llevé todos los cuadros a Caracas, hicimos la exposición y ya se sacó un capítulo y sigo haciendo traducciones, entre comillas, en lienzo, en papel, en cartones, madera, pero de cosas mías. Ya, Yo sí pensaba, Verónica, cuando te oía, como primero hablabas de la traducción literal y luego ya de esa otra más libre que haces tú, yo pensaba si no estaría también el siguiente salto a otra más libre que haces tú en tu lengua de allá. ¿En mi lengua? En tu lengua de allá, con palabras más propias de Venezuela, porque este salto que haces a la traducción libre es al castellano nuestro de aquí, pero intuyo que sí que tienes también, cuando te pones a traducir tus palabras maternas, y sí, lo planteaba como otro salto más, como otro escalón. No acuden esas palabras, las tienes ahí para la intimidad. A veces salen, sí, a veces salen, pero sí, salen más como cosas de poemas míos, pues que no. Pero sí estoy consciente que yo sigo en la vena, ¿cómo se llama eso? Traduccionística. Y sigo en eso. O sea, no fue lo primero que vino antes el grito de marrón, pero sí ha sido como, ya vamos para bastantes años. Y sí, aparece cada vez más cosas así. Y sí, nombres de árboles, de fruta, animales.
Bueno, Verónica, muchísimas gracias. gracias a ti, Julia. Y seguimos en la casa. Muchas gracias.